de opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:14. Me da mucho gusto en saludarles, señores ingenieros don René Ortiz, señor doctor Fernando Santos Albite. Usted y un servidor fue mencionado este día sábado. Fuimos mencionados por parte del señor vicepresidente, pero creo que cada cual en su parcela, ¿no? Yo ya he dicho lo que había que decir. Pero, ¿qué otra alternativa tenía el país, doctor Fernando Santos, para poder hacer un uso adecuado de los activos que en un momento dado pensábamos que ya terminaron su vida en cuanto a existencia de petróleo en sus yacimientos? Y ocurre que teníamos ahí reservado una gran cantidad de millones de barriles de petróleo que, habiendo sabido manejar con mucha técnica, con mucha visión de negocios y tal vez abriéndose a las compañías que podían prestarnos el dinero y la parte más bien tecnológica, habría hecho muy buenas alianzas de carácter estratégico, como llaman ahora. Pero renegando de los modelos, hemos llegado al que el presidente de la República los mencionaba como fatales en su etapa de configuración política. Entonces, eso es lo que no es solamente que hay que destacar aquello, sino que hay que decirle que todavía tenemos tiempo. ¿Usted cree que después de la UCA hay otros pozos, otros yacimientos dentro de este grupo de los antiguos, de los ortodoxos, por así llamarlos, que tengan mucho valor, y que no cometamos el error que aparentemente se ha cometido, conviniendo con la empresa francesa este género de negocios que para muchos dicen que es un regalo, verdaderamente un regalo? Yo tengo aquí, por ejemplo, lo de Focus, pero este es del tema de Trafigura. Hay el otro tema también. Y que son compañías que vienen a salvar al presidente Correa. Yo creo que la francesa nada tiene que ver con antecedentes en ese sentido. Primero, que es una muy buena empresa, está en los récords entre las primeras del viejo continente. Y luego, tal vez el equívoco se dio en que nos aprovecharon. Y dicen que a partir de $26 todo lo que podamos recibir sería en beneficio de quién. En fin, usted tiene la palabra, doctor Santos, después de que le escuche al señor presidente de la República en la referencia que le formuló. Pues no. Porque ya los que critican todo, los que dicen no a las hidroeléctricas, no a las cocinas de inducción, no a las termoeléctricas, no a la minería, que se caiga la revolución, son los mismos que se oponen a este tipo de contratos. Además, completamente disparatados. Por ahí vi a este señor Santos, ¿cómo se llama? Creo que es abogado. Santos Albite. ¿El ministro de quién fue? De Febres Cordero. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Decía que hemos entregado las reservas, el otro Rosero, ni siquiera lee. Qué pena. Ustedes saben que yo he entrevistado antes de entrar a la función pública, yo era entrevistador como una de mis actividades extracurriculares, y yo planificaba hacer un programa de televisión en Radio Democracia. Creo que llegué a llevar las cámaras, me parece. Pero ahí fui convocado por el compañero presidente a ser parte del gobierno. Y a mí me da mucha pena el nivel del periodismo. ¿Qué les cuesta leer el contrato, tener una explicación? ¿Qué les cuesta decir la verdad? Comprender el modelo económico. Dicen cualquier cosa del estómago, no hay... Exa FM. Bueno, doctor Santos,
El señor vicepresidente de la República, creo que a usted, en verdad yo recuerdo que lo entrevistaba, pero ahorita ya no se acuerda ni el nombre. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, René, a la audiencia, y aprovecho la oportunidad para desear felices fiestas a todos quienes nos Muchas escuchan. Gracias. Igual para usted, doctor. Espíritu navideño. Mire, sí me entrevistaba el señor vicepresidente de la República muchísimas veces en una radio que tenía ahí una casa privada por el Inca, ¿verdad? Y lo hacía con todo gusto, porque si me piden mi opinión, yo la doy con toda sinceridad. Soy abogado a mucha honra. Yo me gané el título. Yo hice mi tesis. Yo no la copié del Rincón del Vago. A mí me costó mi esfuerzo el ser abogado. Y dejando eso a un lado, mire, Gonzalo, ¿qué ha sucedido? Han vendido un campo petrolero, han vendido las reservas del campo Auca. Esto es prohibido por la Constitución y por la ley, pero lo han hecho. Bien. ¿Por qué lo han hecho? Debe ser por la urgencia que tienen de recursos. Pero, Gonzalo, si toman una decisión tan monumental de violar la Constitución, la ley de hidrocarburos, reírse de la tradición jurídica del país y vender un campo en producción, que no se puede hacerlo, háganlo bien. Expliquen al país la necesidad, pero en lugar de hacerle un bien a Petroamazonas, esta medida es un golpe mortal a Petroamazonas, pero un golpe mortal a sus finanzas. Para tapar un hueco de golf, abren un pozo petrolero. Le voy a explicar, Gonzalo. El día de hoy, unas horas o unos minutos, irán los señores de Schlumberger, que es una compañía muy seria, la primera compañía mundial de servicios petroleros, no es petrolera, de servicios, la número 1. Hoy van a tomar... ¿Cuál es la diferencia, disculpe, para que aprendan nuestros jóvenes? Grande. La petrolera es aquella compañía que tiene una visión integral, ¿verdad? Que coge un campo, lo explora, encuentra petróleo, lo produce, lo transporta por oleoductos y lo vende. Las compañías de servicios son aquellas que se dedican a una actividad específica de la industria petrolera. Y le voy a poner un ejemplo para que nos entiendan todos. En la medicina hay médicos, ¿verdad? Y hay compañías de servicios médicos. Tomemos la compañía Merck Sharp & Dohme, por usar un nombre, ¿verdad?, que es la más prestigiosa del mundo. Si usted está con un problema de la próstata, usted va donde el médico, ¿verdad? El médico le cura y le receta la medicina. Pero si usted ve el letrero de Merck Sharp & Dohme y sabe del prestigio, usted va a la compañía y le dice, señor, estoy enfermo de la próstata. Los señores de Merck Sharp & Dohme le dicen, señor, usted está en el sitio equivocado. Aquí no curamos, aquí hacemos medicinas. Vaya donde el médico, que le haga el diagnóstico y que use nuestras medicinas. Exactamente es en la industria petrolera. Quienes saben buscar, encontrar, producir, vender y exportar petróleo son las petroleras. Y en cada una de estas actividades hay una de servicios. Y en uno de estos servicios, la primera es la Schlumberger, pero no es petrolera. Solo aquí, en el Ecuador, en ningún país del mundo, se le da un campo petrolero para que haga actividades de compañía petrolera a una compañía de servicios. Ahí está. Pero ya ahí está la equivocación, entonces. Ahí está la equivocación. La Schlumberger ha prestado magníficos servicios al país y a todos los países donde opera. ¿Y le irían a buscar, cree usted? Es que ya estaba aquí, además le deben plata. Ya le dieron un campo, pero verá, la ley permite... Pero para algo sirve mi pregunta. Sí. Mire, Gonzalo, usted tiene campos donde no hay producción y donde hay reservas con producción. La ley permite que los campos donde no hay producción, donde hay que buscar a ver si hay petróleo, le entregue a la compañía privada. En los campos que tienen reservas y producción, esos son reservados para el Estado. Pero, si hay la posibilidad de mayores reservas, de mayor producción, se le puede decir a la compañía, verá, venga usted a este campo de Petroamazonas, pero ¿qué hace usted? Busque más petróleo.
lo que se está produciendo con las reservas actuales es de Petroamazonas, pero lo adicional, la producción incremental que usted encuentre, nos repartimos. Ya. La Slumberger ya tenía un contrato de producción mejorada en algún campo, o sea, ya estaba aquí y le debían plata porque no le han pagado, entonces ya estaba aquí la compañía. Bien, es tanta la necesidad de dinero del Estado que están buscando fuentes de financiamiento. Ya no le presta nadie al país. Mire, Gonzalo, pagaron los 650 millones de dólares de los bonos global y dijeron va a bajar el riesgo país, somos una maravilla de pagadores. Bajó el día 15, el día que pagaron, pero el 16 y el 17 subió de nuevo el riesgo país, porque ya nadie le tiene confianza al Ecuador. Entonces buscan esta medida desesperada, ilegal, pero ya la hicieron, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser el efecto? Mire, Gonzalo, a Petroamazonas le dan un golpe mortal en sus finanzas. Le explico, hagamos un ejemplo de un barril, ¿verdad? Hasta el día viernes, Petroamazonas recibió un barril del campo Auca y lo vendía en $25. Ya. Le costaba $10 el costo de producción y hacía una utilidad de $15. Perfecto. A partir del día de hoy, ese barril es del Slumberger. Y Petroamazonas tiene que pagarle $26 por ese barril. ¿Cuánto cuesta el costo de producción? $10. Slumberger se lleva $16 por barril. Petroamazonas, 0. Porque ya esos barriles son del Slumberger, que Petroamazonas, que antes, el día anterior, eran de ellas, hoy tiene que comprarlos. ¿Por qué? Porque se han vendido. Entonces, si bien... Pero hay un paréntesis. ¿Y por qué no dejó el gobierno que haga Petroamazonas? Porque necesitaban 1.000 millones de urgencia. Ese es el precio que paga el Slumberger por el campo Auca. 1.000 millones de dólares que el Estado usará para pagarle al Occidental, para pagarle un poquito a las que les debe inclusive el Slumberger. Pero esos 1.000 millones se hacen agua en pocos meses, ¿no? Días, exactamente. Y después Petroamazonas, en lugar de quedarse con $16 netos por cada barril que producía el campo Auca, va a tener que quedarse con 0, porque va a tener que pagar los $26 que recibe del comprador externo al Slumberger. Y el Slumberger se va a llevar $16 por barril. Es más, Gonzalo, dicen que va a poner miles de millones de dólares para el costo de producción. Ya le oía al vicepresidente de la República, parecía gringo hablando de CAPEX y OPEX. Gasto de capital. ¿No se pronuncia así? No se pronuncia así. A ver, usted. No quiero entrar en polémica, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a traer plata al Slumberger si se queda, verá, del barril que le dan, recibe del barril que saca en el campo que hoy es de su propiedad, que antes era del Estado, que se llama Auca, recibe $26, le cuesta 10 producir, saca del mismo cuero la correa para pagar los gastos, no necesita traer un centavo. Y para financiar futuras actividades de recuperación mejorada tampoco necesita, no va a traer plata, se está haciendo un billetón en el Ecuador. Lógico. Pero el señor vicepresidente que comandó, digamos, la sabatina de este fin de semana, dijo y explicó que la negociación que el Ecuador ha realizado con Slumberger por el campo Auca ha tenido una intervención del ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, y que es un excelente negocio. Los trabajos esto es de repotenciación, es otro tema en relación con la refinería del Pacífico. A ver si escuchamos esto que mencionaba en la toma 5, por favor. Es así que se venía negociando bajo el marco de un contrato de prestación de servicios específicos con financiamiento, un acuerdo con una empresa petrolera de las más importantes
que prestan servicios petroleros en el mundo que había manifestado su interés de financiar estas inversiones. Y es así que se suscribió ese contrato de prestación de servicios específicos con financiamiento con Schlumberger y Petroamazonas. Pero ahí vienen los de siempre, son los mismos de siempre, los mismos opositores, los difamadores, los mentirosos, que hemos vendido a las reservas. ¿Cuántos barriles de reservas hemos vendido, Carlos? 0, ninguno. Vamos a pagar una tarifa por barril de petróleo extraído. ¿Que hemos vendido las instalaciones de Petroamazonas? No hemos vendido ni un tubo, no hemos vendido nada. Las operaciones son de Petroamazonas. Petroamazonas es el titular, es el operador del campo Auca. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para mantener el aumento de producción que vamos a tener, tenía que el Estado invertir 2.100 millones de dólares en capital de inversión. Exa FM. ¿Schlumberger sí en verdad se queda como dueña del yacimiento? Número uno. Se queda como dueña del yacimiento. Por supuesto. Pero ¿cómo nace esta iniciativa? Digamos que el uno le buscó al otro, lo que sea. Muy buena pregunta, Gonzalo. Mire, le voy a decir una cosa. Con René trabajamos en OPEP y tenemos amigos en el extranjero y seguimos, y ellos siguen a través nuestro el negocio petrolero en el Ecuador. A mí me llamó alguien muy conocedor de la industria, me dijo, sé que el Ecuador va a vender un campo petrolero para salir de sus dificultades financieras. Chusa. Yo dije, imposible, no solo lo prohíbe la ley. No puede el Estado vender. No puede, pero yo dije, verá, Gonzalo, le voy a ser sincero, pensé, bueno, la ley no les importa este gobierno, es un gobierno que el fin justifica los medios, pero dije, no van a ser suicidas, porque es un contrato que les va a traer problemas en el futuro, ya se acaba el gobierno. Solo por no ser suicidas yo no creí que iban a venderlo. De pronto me desayuno con la noticia que lo han vendido por la necesidad financiera, inclusive mal. ¿Pero qué le han vendido? Le han vendido las reservas. El petróleo que estaba ahí. El petróleo que está debajo de la tierra, Schlumberger paga $1.000 millones y le otorgan $1.000 millones de anticipo. Pero ese es el precio de la venta. O total. Pero por supuesto. Y sabe, aquí lo oía el doctor entiendo Calero, la figura. Le oía al doctor. O sea, ya no es nuestro petróleo. No, es de las Schlumberger. Y encima estamos obligados a comprarle cada barril, que hasta el viernes era nuestro, y hoy es del Schlumberger. A partir de hoy les compramos a la Schlumberger su petróleo a $26 el barril, cuando está menos en el mercado internacional. Encima les compramos con subsidio. ¿Cómo es eso? Gonzalo, ahorita ese barril, estábamos hablando con René, el crudo va a caer a $20. Y estamos obligados a pagarles $26 por el crudo que nos han comprado, que les vendimos en reservas. Mire, Gonzalo, si el país se dio cuenta que este modelo de contratos de servicio era pésimo porque tenía una tarifa fija. Claro. Y es más, todos los contratos que firmó Petroamazonas con varias compañías para que le incrementen la producción y les pagaba un precio fijo por barril, han sido cancelados por Petroamazonas, por inconvenientes. Y boom, los reviven con les Schlumberger. No tengo nada contra la compañía, Gonzalo, ni creo que René. Ni por eso creo que el presidente no quiso ejercitar la explicación a la ciudadanía, porque va a caer en una contradicción terrible, ¿no? Él era partidario de que estas cosas no se hagan jamás y criticaba duramente, pero la necesidad es la necesidad, se puede decir, ingeniero Ortiz, ¿la necesidad justifica todo? Bueno, en cierto modo, permítame primero saludar a su distinguida audiencia. Gracias. Y a mi querido contertulio, el doctor Fernando Santos, que nos acompaña en este análisis. Y pasar a comentar desde el punto de vista de a qué grado de desesperación ha llegado un gobierno y qué disminuida tiene su credibilidad internacional, y si a esto se suma su incapacidad de pago de deudas, ¿no? Ya no puede acudir a deuda normal. Es decir, va a los ya mercados, no somos va a los mercados financieros sujetos de crédito, ¿quiere decir? Precisamente, exactamente. Y en los mercados financieros nos va a costar sobre los $18-20, 18-20%, tomando en consideración lo que
acaba de mencionar Fernando, que el riesgo país dejó un pequeño lapso de bajada a 1.200 y volvió a subir. Entonces, estos son síntomas de una falta de credibilidad que le afectan totalmente al país. Entonces, frente a este grado de incertidumbre, a esta falta de credibilidad, a esta falta de capacidad de pago para endeudarse aún más, resulta que compañías de servicios petroleros eran acreedores de Petroecuador, de Petroamazonas, perdón. Y en alguna ocasión, aquí mismo en este programa, se mencionó que las deudas de Petroamazonas deben estar en el orden de los 1.500 y en algunos casos haber llegado a 1.800 millones. Y entre esas deudas de servicios petroleros, también estaba debiéndole a Schlumberger. Me imagino, porque era una de las principales compañías, y es una de las principales compañías que prestan servicios a Petroamazonas, no de ahora, de siempre. Entonces, es un acreedor, era un acreedor. Y probablemente, con la salida de Halliburton, en el sentido de que dijo, a nosotros ya no nos interesa este tipo de negocios, de actividades, no nos están pagando, ya se fue una vez, esta es la segunda vez que se va, probablemente regrese algún momento, esta compañía gigante, igualmente de grande, como Schlumberger, y entonces se fue. En las propuestas de la licitación del 2012, sobre campos maduros en los que han participado fundamentalmente compañías de prestación de servicios petroleros, a diferencia de las operadoras petroleras, como explicaba Fernando, 2.100 millones era la cifra que se estimaba como la necesaria para levantar la producción del campo AUC. Es decir, entrar en una verdadera reingeniería del campo para levantar la producción, campo bueno. Lo que ocurre es que Petroamazonas ya no tiene dinero, porque esta industria, hay que recordar siempre, no tenían a quién apelar viendo las cosas. No tomar una cosa que... Es que, Gonzalito, si usted me permite, este gobierno entró con la intención de que quería convertir a Petroamazonas en una verdadera compañía petrolera. Y ha pasado el tiempo y esta compañía, esta empresa estatal no es nada, no es una compañía, tiene que hacer cola en el Ministerio de Finanzas para que le den una parte de su presupuesto, hacer cola y competir con las mismas necesidades que tiene, por ejemplo, la provincia de Esmeraldas y la provincia de Loria, así sucesivamente. Entonces eso no es una compañía. Si fuera una compañía, podría Petroamazonas tener la accesibilidad financiera para moverse como se mueve en el resto del mundo, pero no la tiene. Entonces siempre tiene que estar buscando avales gubernamentales. Esto es lo que se ha ido deteriorando gradualmente. Entonces, no le pueden prestar al gobierno del Ecuador, tampoco le pueden prestar al gobierno a Petroamazonas, y entonces se han ido acumulando deudas. El resultado es que esta salida de emergencia, esta salida de casi como bajada de los pantalones hasta el final. Así dijeron aquí. No, esta salida es la única que estaba disponible. Y claro, frente a todas estas urgencias, porque el gobierno no da tregua. Este es el punto central. No da tregua al gasto, pero es que asusta el gasto. El gobierno sigue gastando como que estuviéramos viviendo la época de bonanza, que ya pasó. Aquí mismo la alertamos. En algún momento, sus contertulios de hace un momento también señalaban las razones por las cuales el administrador de este país ha demostrado ser un mal administrador, porque ha administrado la abundancia con un criterio de despilfarro
Y entonces no ha hecho posible que este país pueda tener un normal desenvolvimiento aún en tiempos de vacas flacas, como se dice. Entonces termino. Ya no puede pagar Petroamazonas, ni siquiera el costo de operación, que son 1.800 millones. Peor aumentar la producción, que son 2.100 en el campo Auca. Entonces le dicen, bueno, le podemos dar haciendo tanto operación cuanto los costos de inversión para levantar la producción. Cuestan 3.900. Y el gobierno debe haber dicho, bueno, por lo menos presten 1.000, pues, para poder salir de las penurias. Pero parece que le han aprovechado esa necesidad, pero usted acaba de poner la palabra, claro. Usted pone la palabra correcta, porque cuando las personas están prácticamente arrinconadas con las deudas que les caen encima, casi no tiene opción. Y entonces esta era una salida de esas de las casi que no hay opción. Y entonces $1.000 millones es lo que recibe Petroecuador, y a continuación en los próximos 20 años no sabemos exactamente los términos correctos de esa operación. Qué pena, ¿no? De esa operación va a tener que pagar el costo de operación de la línea base, el costo de la inversión por encima de la línea base para el incremental de Estado. El señor presidente tal vez no fue adecuadamente asesorado de que él no podía hacer este tipo de negocios. Bueno, en derecho creo que hay un principio, Gonzalito, muy antiguo que se aplica y muy universal. El gobierno solamente puede hacer lo que está escrito en la ley. Los privados, como nosotros, somos los que podemos tener esa libertad de hacer todo lo que queremos, pero dentro de la ley, ¿no es cierto? Pero tenemos libertad. El gobierno no. Tiene que estar escrito. Y si no está escrito, entonces es ilegal. Esta manera de conceder a Schlumberger, tanto la parte operativa debajo de la línea base, como la parte de inversión y producción incremental por encima de la línea base, y una deuda adicional de $1.000 millones, que sería el costo de las reservas que están ahí por los próximos 20 años, bueno, pues es una operación de auxilio, es decir, le tiraron la boya para que pueda sacar la cabeza de este hundimiento que vive el país, y que le volvemos a encarecer no solo uno, sino muchos de los ciudadanos. ¿Y cuál de al los gobierno, ministros, por favor, baje el gasto, cúpula le convencería al señor presidente? No hay más. No hay, como aquí decimos en la sierra, no hay más, Cholito, tienes que hacer esto. Exacto. No tenemos dónde más. Estamos en esa situación y esto nos permitirá molestarles a ustedes con mayores elementos de juicio para tratar de colaborar con el gobierno con algunas ideas, si es posible, sueltas. Por eso anticipa el ministro Poveda que esta es una operación que se puede repetir. Es decir, poco a poco, otros campos que hoy día están en manos de Petroamazonas, que no tiene un centavo, pasarían a vivir este tipo de realidades, de contratos a futuro, y va saliendo ya no solamente a la cabeza, sino un poquito más del cuello, y algunos predicen que aún con 10 campos petroleros, bajo el mismo esquema de gastos, de presupuesto, Dios mío, no llegaríamos a mayo. Entonces vamos a seguir gastando lo que se nos acaba de dar 1.000 millones y se acaban antes de terminar el año 2015. Para el 2016, en el primer trimestre vamos a tener necesidad de 1, 2, 3, 4, 5 campos que pasen al mismo sistema, pero no se podría llegar a más allá del 2016, mayo del 2016. Esto es gravísimo, por eso nuevamente la exhortación. El gobierno tiene que reducir drásticamente esos 15.500 millones, por lo menos a los $8.000 millones, por lo menos, que es lo que genera los impuestos que producimos los ecuatorianos,
por IVA, por renta, por ICE, etcétera, etcétera. Esa es la última forma de salvarle al país. René Ortiz, Fernando Santos, hasta siempre, muchísimas gracias.